Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 21 de abril de 2020 y esto es La Contracrónica. Hace un mes, cuando la crisis sanitaria a cuenta del COVID-19 se empezó a expandir por Europa, Suecia ocupó las portadas de todos los periódicos del continente, porque su gobierno, presidido por un socialdemócrata, un tipo llamado Stefan Löfven, decidió adoptar un enfoque distinto al que estaban adoptando en aquel momento prácticamente todos los gobiernos europeos. Apostó, como Boris Johnson en aquel momento, al menos durante los primeros días, por la llamada inmunidad de grupo. No se decretó en Suecia confinamiento alguno, ni pequeño ni grande. Las escuelas permanecieron abiertas, las universidades también. Se mantuvieron incluso las reuniones hasta 500 personas. Se podían durante las primeras semanas, se podían celebrar dentro de Suecia. Las más grandes las prohibieron en aquel entonces. Se quedaron abiertos los restaurantes, los bares, los gimnasios y la mayor parte de lugares de ocio. Todo esto fue sorprendente porque en el resto de Europa estábamos como estábamos. Estamos al 21 de abril, pues recordad del 21 de marzo. En España acababa de entrar el confinamiento, empezamos el día 15 y lo mismo sucedía en otros países de Europa que fueron poco a poco cerrándose. El lockdown fue progresivo pero constante a lo largo de la segunda quincena de marzo. Todo lo más que llegó a hacer Löfven ya a finales de marzo, principios de abril, fue pedir distanciamiento social, restringió posteriormente las concentraciones a un máximo de 50 personas y rogó a las personas mayores que se recluyesen en sus domicilios. Eso es lo más que se ha dicho en Suecia hasta la fecha. No todos, evidentemente, eran de la misma opinión. El Parlamento sueco pidió a principios de este mes que se endureciesen las medidas porque los casos detectados y sobre todo las muertes aumentaban de un modo vertiginoso hasta el momento presente. A día de hoy Suecia suma ya pues son 14.500 casos detectados positivos de coronavirus y casi 1.600 fallecidos, lo que arroja una tasa de 152 muertos por millón de habitantes. Es inferior, por ejemplo, a la de España o Italia, pero es 5 veces superior a la de Noruega, un país con el que comparte una frontera muy larga, una frontera de 1.600 kilómetros y que enfocó la crisis de manera muy distinta. Es todavía pronto para hacer un balance de la efectividad del llamado modelo sueco. Si queremos bautizarlo así, podríamos hablar también de la inmunidad de grupo llevada hasta sus últimas consecuencias, pero los primeros resultados prácticos que tenemos ya indican que no es tan efectivo como parecía. Hace poco más de un mes, cuando el COVID-19 empezó a hacer de las suyas por toda Europa, se abrió un debate muy interesante sobre los dos enfoques que se le podían dar al respecto a las medidas, quiero decir, las medidas sociales a tomar en aquel momento, en torno a mediados del mes de marzo, es cuando empezaron, como os he dicho antes, los cierres, los confinamientos, las medidas serias. Algunos países como Italia o España se lo tomaron muy en serio, también es verdad que ambos llegaron tarde y no les quedó más remedio. Otros fueron más suaves al principio y fueron endureciendo estas medidas a lo largo del mes de marzo y ya del mes de abril, y otros en cambio tomaron la decisión de no tomar apenas medidas o que fuesen muy suaves con vistas a salvaguardar en la medida de lo posible la economía nacional, a no ocasionar más alarmismo del imprescindible y sobre todo, y esto era lo fundamental, a que el país completo, la sociedad como tal, se inmunizase. El tema del confinamiento ocasionó y sigue ocasionando todavía acalorados debates. En España concretamente pues se ha debatido mucho, especialmente a lo largo de las 2 últimas semanas, cuando ya el asunto pues lleva más de un mes. En el caso de España ha sido un confinamiento muy estricto. En otros países, como puede ser Alemania, no ha tenido las características del nuestro, es decir, los alemanes han podido, por ejemplo, pasear por el parque, cosa que en España es directamente impensable. Bueno, puedes hacerlo, pero te enfrentas a una multa sustanciosa del orden de 600 euros. Es decir, que en nuestro caso, en el italiano, en el francés, también en el alemán, en el de la mayor parte de Europa, la filosofía ha sido mandar a la gente a su casa, forzarla a estar en casa, poner la economía a medio gas y salir lo justito para trabajar, para comprar lo básico, ir al médico, a la farmacia y poquito más. El caso de España tuvimos hasta 2 semanas en las que no podíamos ni siquiera ir a trabajar, con excepción de una serie de oficios, de profesiones que se las consideró esenciales. Recordadlo, creo que fue del 28 de marzo hasta el 13 de abril,
El país estuvo paralizado, prácticamente paralizado. Italia también hizo algo parecido, lo que pasa es que ellos fueron primero por regiones, empezaron por el norte, Lombardía especialmente, que es donde más pegaba, y después posteriormente fueron eso llevándoselo, extrapolándolo a otras partes del país. De hecho, en Italia es donde empezó todo, porque fue el primer país europeo en recibir el golpe del COVID-19 y apostó directamente por ello. Luego ya le siguió España unos días más tarde y después ya vino Francia. Frente a los países del sur, Francia, Italia y España, el Reino Unido decidió innovar, llamémoslo así, hacer algo diferente, es decir, se colocó en el extremo opuesto. Boris Johnson, recordémoslo, a mediados de marzo dio una rueda de prensa bastante polémica, por cierto, ante los medios de comunicación y habló de la llamada herd immunity, de la inmunidad de grupo. A raíz de aquello hice yo un programa en marzo, lo tendréis en el archivo por si lo queréis volver a escuchar, algo que, llevado al terreno práctico, se cifraba en más o menos, y Boris Johnson en aquella rueda de prensa vino a decir más o menos esto, vino a decirles a los británicos algo así como: aquí va a morir mucha gente, la mayor parte de ellos van a ser ancianos, pero también habrá víctimas mortales que no lo sean, pero bueno, que tenemos que asumir que van a venir muchos miles de muertos. El resto, pues lo mejor es que nos contagiemos, lo hagamos lo antes posible, pasemos la enfermedad y así quedemos todos inmunizados. Venía a decirles eso. Vamos, más o menos que la biología haría el resto, el virus iría paulatinamente desapareciendo y en unos meses pues esto no será más que un mal sueño. Esto fue lo que dijo Boris Johnson en aquel momento, pues teniendo en cuenta que el Reino Unido es un país muy importante, pues dio lugar a que se abriese un debate no solo en Europa sino en todo el mundo. ¿Merecía la pena esto de la inmunidad de grupo? ¿Merecía la pena intentarlo? Aun asumiendo que iba a morir mucha gente. De la otra manera, con los confinamientos también estaba muriendo gente, por lo tanto habría que ver el modo de equilibrar la cantidad de afectados tanto enfermos como muertos, con el daño que se le podía infligir a la economía. Aquí se abrió una de las partes de ese debate, era qué es más importante, la salud o la economía, etcétera. En aquel programa que hice en el mes de marzo sobre este tema lo traté con más detalle. Bien, este era el plan. El plan estoy hablando en la semana del 20 de marzo. La realidad fue, en el Reino Unido al menos, que una semana más tarde hubo que tomar medidas serias en Gran Bretaña, como cerrar, por ejemplo, los centros educativos, cosa que al principio no se había hecho. Cerraron también los pubs, los restaurantes, etcétera. Por supuesto, se prohibieron todo tipo de concentraciones populares. El tema este de los pubs, al principio Boris Johnson vino a decir que les pidió a los ingleses, algo poco menos que imposible, que no fuesen al pub. Pero claro, si los ingleses no van al pub, pues no tiene mucho sentido tenerlo abierto. La cuestión es que al final se dio órdenes se fue hacia un confinamiento más parecido al que hay en España o en Italia, que a esa idea original de tener de probar, ensayar la inmunidad de grupo, que de manera tan campanuda pues estaba defendiendo Boris Johnson en aquella rueda de prensa. Bien, 2 semanas después el confinamiento forzoso se impuso, que es como están ahora mismo los británicos, y luego, para colmo de males, es forzoso pero no es tan estricto como el que tenemos en España, pero bueno, no deja de ser un confinamiento forzoso. Bien, para colmo de males, como bien sabemos, el propio Boris Johnson se contagió de COVID-19 y terminó en la UCI del Hospital St. Thomas de Londres. Esto fue este mes, creo que el día 7 o el 8 de abril, salió en todos los periódicos que era el primer mandatario internacional, además un mandatario internacional de mucha importancia como es el del Reino Unido, que había terminado no ya en el hospital, no ya contagiado, sino en la unidad de cuidados intensivos. Por fortuna, pudo salir de ella unos días más tarde y hoy se encuentra ya en su domicilio, es decir, en el 10 de Downing Street, y la verdad es que no ha tenido valor de volver sobre sus palabras del 15 o del 20 de marzo, de volver a eso de la inmunidad de grupo, y en el Reino Unido están aplicándolo además con mucha decisión. Cualquiera de vosotros que viva en Inglaterra o en Escocia o en Gales lo sabrá a la perfección, que la policía está poniendo multas, etcétera. La cuestión es que estábamos todos mirando al Reino Unido, pero había un país a 1000 kilómetros más o menos al noreste de Gran Bretaña que había adoptado una estrategia similar. Este país era Suecia. Claro, Suecia es más pequeña,
no tan más pequeña de tamaño. Suecia es bastante más grande que Gran Bretaña geográficamente desde el punto de vista de la superficie, pero claro, solo tiene 10 millones de habitantes. La cuestión es que este país, Suecia, había decidido que iba a llevar lo de la inmunidad de grupo casi hasta sus últimas consecuencias. Es decir, que mientras en Madrid o en Roma o en París las calles lucían desiertas y lo podíamos ver en las fotografías, o bueno, si vivimos en alguna de estas ciudades no hacía falta más que salir a la calle y verlo, y la gente permanecía encerrada en sus casas, las imágenes que nos llegaban de Estocolmo o de Gotemburgo eran las contrarias. Veíamos ciudades vivas, los parques llenos de gente, las oficinas seguían más o menos llenas, y los pubs y los restaurantes, etcétera, abrían como si no pasase absolutamente nada. Estoy recordando unas imágenes que vi, creo que era de Estocolmo, no sé si Estocolmo o Gotemburgo, una ciudad sueca, en que se veía a la gente metida en los bares, tomándose una cerveza sin ningún problema. Más coincidía con que había hecho buen tiempo. Sabéis que esta primavera pues ha llegado, que no hace más que llover en España y en Italia, pero en cambio en los países del norte, donde normalmente llueve mucho, como Inglaterra o Alemania, pues están teniendo una primavera bastante soleada. La cuestión es que da un poco de envidia ver esas imágenes de un parque de Gotemburgo con la gente paseando, montando en bicicleta, etcétera. El contraste obviamente era radical. No ya con las capitales del sur, que por supuesto, lo digo, entre Estocolmo y Madrid, sino con la vecina Oslo, donde el gobierno noruego, adoptó la estrategia opuesta. Al principio la diferencia era tan radical que Löfven se ganó el aplauso de todos. Estamos hablando de principios de este mes. El modelo sueco funciona. No han paralizado el país, han puesto una serie de restricciones menores y las cosas le están saliendo aproximadamente bien a Stefan Löfven. Mientras que en otros países, especialmente los del sur de Europa, pues aparte de no frenar la famosa curva, están viendo cómo la economía se les viene completamente abajo. Es decir, Löfven estaba no solo evitando el colapso económico, sino que además los suecos se contagiaban poco y se morían menos aún. Estos eran los números en la primera semana de abril. Esto sucedía, pues como os decía antes, finales de marzo, principios de abril. Fue justo entonces cuando en España se alcanzó el pico de muertos. Bueno, en España y en Italia, primero vino Italia y después, una semana más tarde, España. Pues bien, en aquel entonces, la curva en Suecia, si le echamos un vistazo, por ejemplo, en cualquiera de los múltiples gráficos que hay por todas partes ahora sobre la infección de coronavirus, si vamos al caso de Suecia, vemos que parecía que la curva crecía de manera muy lenta. Digo parecía, porque si nos vamos a los datos no mirándolo de manera gráfica, sino tomando los números, que es lo que yo he hecho, por ejemplo, entre el día 23 de marzo y el día 30 de marzo, las muertes en Suecia pasaron de 27 a 146. Bueno, no es mucho, claro, esto si lo vemos representado gráficamente, sobre todo con lo que ha venido después, parece que la curva estaba casi plana. En cambio, si lo calculamos, vemos que es un 440% más en solo 7 días. En España, en esa misma semana, del 23 al 30 de marzo, pasamos de 2.311 muertos a 7.716, es decir, un 330% más. Es decir, resumiendo, en Suecia durante esa última semana de marzo habían crecido más las muertes que en España, que era el país, en aquel momento no sé si era ya el primero, pero sí era el segundo país más afectado del mundo, porque en Estados Unidos todavía no había empezado a lo bestia. Bien, con el número de muertes aún pequeño, pues claro, no se notaba tanto pasar de 27 a 146, mientras que en nuestro caso era de 2.300 a 7.700. Pero lo importante es que en ese momento ya había dado comienzo la progresión geométrica de contagios y, como os he comentado en algunos programas, si algo hemos aprendido del contagio de este virus es que en el momento en que empieza la progresión geométrica ya estamos perdidos. A partir de ahí, contenerla es prácticamente imposible. Esto, evidentemente, al primer ministro del país, a Stefan Löfven, no le pasó desapercibido, y tampoco a su epidemiólogo de cabecera, que es el Fernando Simón de los suecos, que es un tipo llamado Anders Tegnell, que lo que hicieron fue endurecer el discurso. No querían echarse atrás, como se hicieron en el Reino Unido. Aquí se limitaron a endurecer un poquito el discurso, rogando por favor a la gente que permaneciese en casa y evitasen a cualquier coste el contacto social. Pero aún así mantuvieron los restaurantes, se podía seguir saliendo a la calle, los bares estaban abiertos. Hacer esto último de cualquier manera, es decir, pedirle a los suecos que eviten o que minimicen el contacto social,
es algo, para qué engañarnos, relativamente sencillo. Los suecos son de natural solitarios. Cualquiera que conozca Suecia lo ha podido ver con sus propios ojos. Un tercio de los hogares del país está ocupado por una única persona. Es decir, ciudades como Estocolmo son ciudades en las que 1 de cada 3 habitantes... Bueno, no, eso en toda Suecia. En Estocolmo será mucho mayor. En una ciudad como Estocolmo, Gotemburgo, Malmö o alguno de estas. Es decir, lo mismo allí la mitad de la población vive sola. Otro dato que nos dice bastante respecto a Suecia es la cantidad de ancianos que mueren solos en su casa y que se los encuentran 1, 2, 3, hasta una semana después, los vecinos. Es un cuarto de la población, un 25% de los suecos mueren solos en sus casas. Y si mueren solos es porque han vivido solos prácticamente toda su vida. Al efecto hay un documental muy bueno de hace unos años que se llama La teoría sueca del amor, que nos pinta pues una Suecia, la verdad, un poquitín, digamos, desesperante y casi sacada de una novela distópica, obviamente, en el que una buena parte de los suecos están solos casi toda su vida. Cuando están acompañados es muy pocas veces, y esto se ve en muchísimos más datos a poco que examinemos la sociedad sueca. Por ejemplo, la cantidad de embarazos por encargo, los bebés in vitro, vamos, es muy superior al de otros países de Europa y no digamos ya del mundo. Luego en Suecia el urbanismo también ayuda a guardar las distancias. Esto se han beneficiado no solo los suecos, también los alemanes, los holandeses, los británicos. La densidad de las ciudades suecas es baja. De nuevo, no hay más que ir a Suecia y verlo personalmente. La mayor parte de los suecos viven o en casas individuales o en bloques de viviendas, pero que son de poca altura, a diferencia de los bloques de viviendas que podemos encontrar en las ciudades españolas o en las italianas o incluso en las francesas, y estos bloques de poca altura pues tienen lógicamente pocos vecinos y disminuye el riesgo de contagio. Luego, como remate, los suecos no son demasiado sociables, esto tampoco descubro nada. De natural guardan la distancia física en su vida cotidiana y además son bastante disciplinados. Es decir, esto que en España o en Italia, en cuanto nos vemos, nos empezamos a abrazar y a tocar porque forma parte de nuestra cultura. A Dios gracias, por cierto, somos gente muy efusiva en la manera de tratarnos los unos a los otros, pues en Suecia no es así. De hecho, cuando uno llega a estos países, lo último que hace es dar 2 besos cuando le presentan a alguien porque se lo pueden tomar realmente mal. Mientras que eso en España pues es lo habitual. Bien, todo esto contribuía a apoyar el modelo escogido por Tegnell. La idea de la inmunidad de grupo, del contagio va a ser muy lento, va a ser poco a poco y nos vamos a ir inmunizando en el camino. Es decir, que este hombre, Tegnell, apostó desde el principio por lo de la herd immunity. Y lo hizo a sabiendas. En marzo los suecos que regresaban de esquiar en los Alpes italianos, en marzo estoy hablando, es decir, cuando ya en Italia la cosa se había vuelto loca, les pidió que, si no tenían síntomas, se reincorporasen a sus puestos de trabajo. Esto es una cosa que ahora se lo están recordando en los medios suecos a Tegnell un día sí y al otro también. Aseguró que en Suecia no se produciría contagio comunitario. Vamos, un poco lo que vino a decir poco antes, en el mes de febrero, Fernando Simón en España. Esto a Löfven, evidentemente, le venía de maravilla, porque le permitía esconderse tras él, esconderse tras los técnicos, los expertos, detrás de Tegnell, y no tener que tomar decisiones impopulares, como por ejemplo cerrar tiendas o confinar a parte de la población, que no le interesaba lo más mínimo. Decidir parar el país es una decisión necesariamente impopular, porque dejas a mucha gente sin manera de ganarse la vida, y además te buscas tú como Estado un problema porque la recaudación te va a caer y luego no vas a saber qué hacer a la hora de poner la economía de nuevo en marcha. A finales de marzo observaron cómo el contagio comunitario había dado comienzo. Ya era las cifras que os acabo de dar ya era innegable, lo que les obligó a tomar algunas medidas. Es cuando prohibieron, por ejemplo, las concentraciones de más de 50 personas o prohibieron las visitas a residencias de ancianos, donde el COVID-19, por cierto, en Suecia también está haciendo estragos. A partir de la primera semana de abril, el número de muertos empezó a crecer, y empezó a crecer ya de una manera significativa. Si miramos la gráfica nos encontramos con que empezó a crecer a un ritmo aproximado de unos 100 muertos diarios, y así hasta los casi 1.600 actuales, que es una cifra alta si la ponemos en relación con su población. Es decir, Suecia tiene 10 millones de habitantes. Hay aproximadamente, para que nos hagamos una idea, si lo comparamos con los países de su entorno, Suecia tiene 5 veces más muertos por millón de habitantes que Noruega. 152 frente a 30, que es lo que tiene Noruega. Más del doble que Dinamarca.
152 frente a 61. Y lo que ya es una cosa alucinante, 8 veces y media más que Finlandia. 152 muertos por millón de habitantes frente a 17 que tiene Finlandia. Que tanto Noruega como Dinamarca como Finlandia han tomado medidas de confinamiento más o menos duras. De manera que el modelo sueco no ha sido tan exitoso como parece, o por lo menos como nos parecía hace un mes. En zonas como el área metropolitana de Estocolmo, los contagios se han disparado, especialmente en barrios habitados por inmigrantes de Oriente Medio. Muchos de ellos refugiados, gente venida de Siria o de Irak. Recordemos que Suecia es un país cuya población, especialmente en zonas urbanas, como país, aproximadamente el 20-25% de la población viene de fuera. Pero en concreto, estos que provienen de Oriente Medio, los hábitos sociales son muy distintos a los de los suecos. Es decir, no guardan de natural esas distancias sociales, suelen vivir en bloques, no diría hacinados, porque hacinados no están, pero con una densidad de población mucho más alta. Es decir, que la estrategia de Tegnell solo podía funcionar y durante no demasiado tiempo entre la población nativa y que de natural vive sola y distanciada. Ya está, que es una parte de los suecos, pero no todos. Digo durante no demasiado tiempo, ojo, lo remarco, porque por muy solitaria y disciplinada que sea una sociedad, siempre terminan produciéndose contactos sociales, es inevitable. Ante una enfermedad tan contagiosa como esta, y estamos viéndolo, lo contagiosa que es, experimentándolo en carne propia, pues basta un solo individuo, solo uno, contagiado para causar un daño importantísimo, para contagiar a una comunidad entera. Ya sabéis, la progresión geométrica que os explicaba aquí hace menos de un mes. Uno contagia a 3 de promedio, esos 3 empieza a escalar, a escalar, a escalar, y esa única persona contagiada ha terminado contagiando a una aldea completa o un pueblo. Al principio la cosa irá lenta, luego ya se tornará exponencial y ya no habrá manera de pararlo por mucho que nos confinemos. Sumemos a esto otra circunstancia peculiar de este virus. El periodo de incubación asintomática es muy largo, tal y como hemos tenido ocasión de comprobar, estamos teniendo ocasión de comprobar. La mayor parte de los contagiados, de contagios, los realizan personas asintomáticas que siguen haciendo vida normal. Eso fue lo que disparó los contagios en España durante la última semana de febrero y la primera quincena de marzo. El gobierno no quiso tomar medidas, es decir, aquí digamos que se ensayó una inmunidad de grupo en España sin declarar durante 3 semanas, la última de febrero y las 2 primeras de marzo. Y cuando quisieron hacerlo, pues ya era tarde. Una parte considerable de la población, nunca sabremos cuánta, estaba ya infectada para el día 15 de marzo, y se saturaron las urgencias de los hospitales, provocando pues cosas como el triaje de enfermos y la muerte de muchos por falta de plazas en las unidades de cuidados intensivos. En Suecia, evidentemente, no se ha alcanzado este extremo, los hospitales en ningún momento se han visto desbordados y hay incluso plazas en las unidades de cuidados intensivos. Eso sí, la voluntad de no parar la economía ha llevado a Löfven a sostener la apuesta hasta el día presente, aunque no con tanto entusiasmo como al principio, esta apuesta de la inmunidad de grupo. En este punto habría que abrir un gran interrogante, porque no tenemos claro que en este caso vaya a producirse, a ver si me explico, es decir, no sabemos si va a haber inmunidad de grupo con este virus concreto. No sabemos a ciencia cierta si un individuo que ha superado la enfermedad puede seguir contagiándola. Tampoco sabemos a ciencia cierta si uno que la haya pasado se puede reinfectar. Es decir, ¿cuánto tiempo le dura la inmunidad adquirida después de haber contraído el COVID-19? No lo sabemos, por lo menos a ciencia cierta. Hay investigaciones, pero para todos los gustos y colores. Es decir, que conforme avanzan las semanas, más claro tenemos que nos falta mucho por aprender respecto a este virus y a sus efectos, y no solo sobre la salud, sino también sobre la sociedad. Es decir, no vamos completamente a ciegas, eso está claro, pero aún hay muchos rincones de la habitación que no conseguimos ver. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Israel de Vigo, que tiene una reflexión sobre las ruedas de prensa. Estos días hemos visto como en una rueda de prensa en la Casa Blanca, pues Donald Trump se las veía con una periodista pues, que le cuestionaba por el tema de llamar al COVID-19 virus chino o algo por el estilo.
Y bueno, pues todos los medios progres celebraron, pues bueno, como Trump pues había quedado un poco en mala posición por este tema. Y a mí me llama la atención lo poco que se ha puesto de manifiesto que Trump se las tenga que ver cara a cara con una periodista que está presente en la sala está desangelada pues porque se hace a los periodistas sentarse pues con 4 o 5 sillas de separación entre ellos, pero la periodista está de cuerpo presente y puede repreguntar e incluso interrumpir a Trump. Y bueno, pues ojalá que nuestro presidente del gobierno se sometiera al mismo tipo de ruedas de prensa y que dice el presidente, dicen sus ministros, dice el cenizo este de Simón, que se vieran en esa tesitura, a ver qué pasaba, porque claro, es muy fácil señalar los problemas que tiene Trump en sus ruedas de prensa, pero es que Trump se somete a ruedas de prensa. Bueno, Israel, es que la libertad de expresión en Estados Unidos es una cosa muy seria y se la toman muy en serio. Las ruedas de prensa en la Casa Blanca pueden llegar a ser una tortura para el presidente. Esto es famoso no de ahora, de Trump, de toda la vida, ¿no? Que se vean los periodistas, no me ha respondido usted a lo que le estoy preguntando. Entonces el presidente tiene que ir, pues qué sé yo, a una redactora de cualquier periódico, que lo mismo es un periódico de una ciudad perdida, y le tiene que responder. Y tiene que volver a responder a la pregunta. Esto aquí es impensable. Aquí las ruedas de prensa son un paseo militar. Y no ya para el presidente, que no suele dar ruedas de prensa, como bien sabemos, sino para el portavoz. Es un paseo militar para el portavoz del gobierno. Y no es cosa de ahora, ¿eh? Ahora lo que hemos visto con esto del coronavirus es algo más intenso y descarado. Pero aquí en las ruedas de prensa de la Moncloa es que siempre preguntan los mismos. Si están los del PP, los de unos periódicos, y si están los del PSOE, los de otros. Y si el portavoz no quiere responder, pues no te responde. O te responde lo que a él le da la gana. No admite, por supuesto, repreguntas de ningún tipo. En fin, que está todo pensado para que el político se encuentre cómodo. Esta es la verdad y, por supuesto, mis colegas de profesión no suelen decir ni mu. Bien, vamos ahora con Emil de Málaga, que plantea la cuestión de las compras en China. Hace unos días escuché en un programa que estaba buscando guantes de nitrilo y no conseguías encontrarlos. Y te aviso que a mí me pasaba lo mismo, hasta que hace un par de días, pues cuando fui al Mercadona de aquí al lado de mi casa, resulta que los venden en una de las cajas y solamente dejan llevarse una caja por persona. Te lo aviso para que si lo sigues buscando, pues que le eche un vistazo a las cajas, o sea, pregunta en las cajas, que es donde igual te dan más información. Segundo es que, bueno, yo soy trabajador del sector de las tecnologías, y un problema con el que yo me encuentro muchas veces al comprar componentes electrónicos, por ejemplo, ¿no? Es que o compras de China o compras de China, no tienes otra opción. Entonces me da la sensación de que con los años, al haber, digamos, mandado toda la producción a China, todo el mundo hemos caído en una trampa, que es que al final no tiene otro remedio que comprar a China, no hay competencia en ese sentido para China. Y cada vez, conforme pasa el tiempo, esa competencia se hace más y más difícil, porque claro, si tú tienes los componentes que se fabrican en China, también los aparatos que usan esos componentes, lo más fácil es fabricarlos en China, porque tienen menos, digamos, el coste de la logística es más bajo. Y al final, pues acabas teniendo una especie de monopolio para la manufactura. Y ahora, bueno, ahí está Trump, ¿no? Que intenta devolver la manufactura a Estados Unidos, por ejemplo. Pero claro, al final eso es algo muy difícil. Y al final, los consumidores al final tendríamos que, bueno, tendrían que ser los que sacrificasen algo, es decir, estar dispuestos a pagar un mayor precio para que sus productos no estén fabricados en China. Y eso es algo que es difícilmente vendible muchas veces, ¿no? O sea, tú no le puedes llegar a alguien y decirle, oye, tu móvil que te podría costar 300 euros, te cuesta 700 porque está fabricado en España, en Estados Unidos o en Italia. Entonces, ¿tú crees que después de esto, después de todo este tema del coronavirus, es posible que empecemos a valorar otras cosas aparte del precio de los productos que compramos? De forma que, aunque temporalmente ese precio sea mayor,
O sea, temporalmente no nos podamos permitir ciertos lujos, pero empecemos a desplazar esa producción a otros sitios y poco a poco, es decir, primero quizás de los productos finales y después, usando todas estas tecnologías de la automatización, también la fabricación de componentes, digamos, intermedios, no sé, ponte microcontroladores, resistencias, te hablo de lo que yo comprendo, ¿no? Aunque no sea una decisión puramente económica, sino también, en cierto modo, pues, no voy a decir ideológica, pero más o menos ideológica, claro, como lo ha sido durante muchos años todos estos temas del comercio justo y demás. ¿Crees que la gente, los consumidores, empezarán a valorar un poco más eso, quizás? ¿Podría ser algo, digamos, que salga de esta crisis o la imagen de China, al revés, se está viendo beneficiada de todo esto de alguna forma? Pues mira, Emil, los guantes de nitrilo ya los encontré en el mismo Mercadona, encontré una caja de 30 que me durará una eternidad porque se pueden reutilizar, es decir, que después de venir de la compra, pues lavarte las manos con jabón y te los puedes poner al día siguiente. No sé cuánto aguantará un guante de nitrilo hasta que se rompa, pero vamos, me da la impresión, estos son gruesos, así que me da la impresión que me durarán mucho tiempo, que se acabará, es que se encontrarán la vacuna y el antiviral y todo, y yo seguiré teniendo pares de nitrilo, de estos guantes de nitrilo, metidos en esta caja. De eso estoy convencido. Respecto a lo que comentas de los componentes electrónicos, a ver, China se ha especializado en eso. Como otros países están especializados en otras cosas. Hace 30 años los componentes electrónicos, que son productos muy comoditizados, con bajo valor añadido, se fabricaban en Taiwán o en Corea del Sur. Yo lo recuerdo siendo niño, en los años 80, que ponían pues los aparatitos baratos, ponían Made in Taiwán. Hoy en cambio es Made in China. Es el paradigma de los gansos volantes que desarrolló Kanami Akamatsu en Japón en los años 60. Es decir, la producción de bienes comoditizados pues se va moviendo de los países más avanzados a los menos avanzados. Luego es previsible que esos componentes se fabriquen dentro de 30, 40 o 50 años, se fabriquen en África. En un mercado abierto, nadie puede sostener una posición de dominio eternamente. Esa es la verdad, y esto es lo que nos enseña la historia de la economía de los últimos 2 siglos. Bien, seguimos con Ángel de Vitoria, que nos habla de la rueda de prensa del general José Manuel Santiago, el jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil. Y bueno, quería hacer una pequeña reflexión en referencia a la rueda de prensa que dio el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, donde dijo que estaban un poco trabajando para que ese clima contrario a la gestión del gobierno pues se minimizara, ¿no? Algo inaudito y que ha provocado pues una cascada de reacciones de todo índole. Y bueno, yo creo que esta persona, estaba haciendo un ejercicio de sinceridad, ¿no? Estaba haciendo público las órdenes directas que está recibiendo, que no debería de haber hecho público, pero está haciendo una denuncia encubierta, ¿no? Y lo que me hace pensar esto es que si ves su intervención completa, al final él hace un alegato muy particular, un alegato a favor de las personas y en contra de las ideologías, haciendo referencia incluso a toda su carrera militar, ¿no? Bueno, militar o toda su carrera en la Guardia Civil, ¿no? Entonces fue algo muy pasional, algo que choca directamente con las declaraciones previas y que suena como a despedida, ¿no? Quizás este hombre, pues no sé si serán tan radicales como para no volver a sacarle en las ruedas de prensa, pero sí que es cierto que yo creo que él piensa que dijo lo que dijo sabiendo que estaba destapando algo importante y que no va a volver a hablar con esa libertad, y por eso hizo ese alegato final. No sé qué opinas tú, si lo ves como yo o no sé, porque en estos tiempos tan extraños ya no sabe uno ni qué pensar. Bueno, como siempre te agradezco mucho tu programa, te seguimos y enhorabuena por ello. Venga, un saludo, hasta luego. Yo creo que dijo la verdad de este hombre, lo que es que le dijo sin darse cuenta. Ha debido de oír tantas veces eso en los últimos días, en los círculos de poder, que se le escapó sin más. Este hombre, recordémoslo, no es político, es un general de la Guardia Civil, lo sacaron en la rueda de prensa cargado de medallas para que la gente vea que esto va en serio y bueno, y le salió el tiro por la culata. A estos les sale todo mal, se diría que les ha mirado un tuerto. Tienen tantas cosas que ocultar, tal desastre interno y tal cargo de conciencia que cada vez que abren la boca la lían. Se equivocan
prácticamente siempre. Bien, vamos ahora con Anxo, a quien parece que las referencias al perro flautés no le gustan demasiado. Las referencias al perro flautés, al menos en este programa. Quería felicitarte por el programa, sobre todo por la parte más de investigación que haces, donde recopilas cierta información que es bastante útil para que la audiencia pueda sacar sus propias conclusiones, y que es un muy buen ejercicio periodístico de contraste con el resto de medios en la actualidad. Así que nada, simplemente ponerlo en valor, que lo sigas haciendo y que me parece muy útil. Por otro lado, he estado escuchando el programa de hoy y aunque sé que no seré ideológicamente, no estaré en la media de tu audiencia, el programa de hoy me llamó especialmente la atención por la utilización de términos como el manual del perfecto perro flautista, creo que era, y bueno, luego lo típico de los podemitas y estas cosas. Y como observación, simplemente decir que no sé si hace mucho, si hace un gran favor esto al trabajo que obviamente hay detrás en cada uno de tus programas, y si es necesario entrar en este lenguaje así más para alentar a los hooligans que estén más cercanos a tus ideas o a tu visión del mundo, a la hora de que tu programa se considere un referente en cuanto a la información independiente, que creo que debería ser así. Pero bueno, simplemente es este detalle que por eso hoy tuve que dejar de escucharlo un rato. Pero nada, al margen del lenguaje, que creo que es muy importante, recalcar de nuevo las felicidades, aunque estemos en las antípodas ideológicamente. Sigue haciendo este trabajo para que podamos sacar nuestras conclusiones y yo intentaré seguir escuchándolo mientras no me parezca muy ofensivo la forma en la que hablas de gente que no piensa como tú. Así que, nada, un saludo y que vaya muy bien. Bueno, Anxo, es que yo soy perroflautólogo y además tengo sentido del humor. A ver, no me tomo nada completamente en serio y empiezo por mí mismo, tampoco me tomo completamente en serio. El perroflautés, le puse yo el nombre, es una variante del politiqués. El nombre se lo puso Mando de Miguel, a eso del politiqués hace ya muchos años, décadas diría. Bien, pues es una variante del politiqués pasado por la Facultad de Políticas de la Complutense. Es un registro lingüístico típicamente académico proveniente concretamente de las teorías políticas más modernas, de la politología de los años 80, 90, incluso de los 70 podríamos irnos, y que han terminado pues inventándose, unos académicos que han terminado inventándose una jerga consistente en emplear 5 palabras para decir algo en lo que bastarían 2 o 3 palabras, como mucho, que muchas veces bastaría una. Llevado a su máxima expresión, el perroflautés pues es ese engrudo indigerible que habla Íñigo Errejón cuando se pone estupendo. Mira, mi canal de YouTube tienes unas lecciones de perroflautés, tengo hasta una lista de reproducción hecha que hice hace unos años sobre una entrevista que le hicieron a Errejón cuando no era famoso todavía. Le hicieron allá por el año 2012 o 2013. Bueno, pues se pasa el tío media hora hablando sin decir nada. Vamos, algo completamente fabuloso. Bien, pues con esto ya vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla del tema de las noticias falsas y la renta mínima. El gobierno opina que difundir noticias falsas durante una crisis nacional es atroz, pero que informar con datos incompletos y no rigurosos acerca de la misma no lo es. El gobierno opina que subsidiar a quienes lo necesitan es su obligación, pero que cuadrar las cuentas del Estado y con ello minimizar el número de necesitados no lo es. El gobierno opina que la mentira se está usando como arma política contra él y, por tanto, debe ser cuestionada y perseguida. Pero sus mentiras no. El gobierno opina que el gasto público ha de recortarse por imposición y que la crisis económica se palía con deuda, porque esa imposición no le llegará a él y porque esa deuda no la pagará él. Y puede ser. El gobierno opina mucho y da mucha pena y asco y miedo. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, damos por concluida la contra de hoy, martes 21 de abril, y os invito a que regreséis por aquí mañana. Hasta mañana, amigos.